víctima sí compareció Ángel Víctor Torres para dar explicaciones sobre el informe de la UCO que le señala como uno más en la trama de las mascarillas. A la defensiva, desafiando a todos los allí presentes de no encontrar ninguna mordida en las más de 350 páginas de ese informe y como un héroe avalado por ese informe de la Guardia Civil. Pero el ministro Torres se olvidó de algo claro: si quieres mentir, tienes que creerte tus propias mentiras. Mintió sobre su relación con Aldama y mintió sobre el nivel de confianza con Koldo García. Mintió ayer, pero sobre todo mintió el pasado 28 de noviembre de 2024 en la Comisión de Investigación del Senado, amparándose en el "no me consta". Ángel Víctor Torres negó mensajes, llamadas o reuniones con Aldama y sí, señor Torres, hay mensajes y hay encuentros personales que lo corroboran. Pero además de creerte tus propias mentiras, tienes que tener un discurso bien definido para no cometer deslices que te dejen en evidencia. El ministro desveló, por supuesto por error, que sería Araucas la ubicación para la supuesta refinería de toda esta trama. Al alcance de todos, esas conversaciones entre Koldo García y Ángel Víctor Torres es el lenguaje familiar, llegando en algunos casos a obsceno, que muestra y demuestra que su relación iba más allá de la de un simple colega de trabajo. Es más, podríamos decir que Ángel Víctor Torres era el títere de Koldo García, el cabecilla de toda esta trama. El entonces presidente canario se implicó hasta arriba en esa compra de mascarillas por importe superior a 12 millones de euros, incluso cuando sus propios funcionarios veían que había flecos que podrían sobrepasar la legalidad o que no tenía sentido pagar por las mascarillas unos precios tan desorbitados como los que les ofrecían las empresas de Aldama. Una compra de mascarillas para una comunidad que, no olvidemos, era una contratación pública y en la que Torres se quiso pasar cualquier control que pudiese echar atrás la adquisición. Sin embargo, desde Moncloa, completa tranquilidad porque no ven tan grave el informe de la UCO. Me imagino que es la sensación que se alcanza cuando la corrupción es tu forma de vida y la Moncloa la sede oficial de la mentira. Muy buenos días, bienvenidos. Miramos el calendario, miércoles 5 de noviembre y felicitamos a Santo Domnino de Cesarea. Por delante 2 horas de programa en las que no podía ser de otra manera. Vamos a estar muy pendientes de todas las reacciones de ese informe de la UCO sobre ese cerco que hacen al ministro Ángel Víctor Torres. También estaremos presentes de la tercera jornada de ese juicio contra el fiscal general y, como no podía ser tampoco de otra manera, pues vamos a estar muy pendientes de esa última hora en Valencia y también de esa precampaña que ya ha comenzado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ya saben, fijadas las elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. Pero como siempre, para no perder costumbre, comenzamos con el comentario de don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy va a ser brevísimo, porque ayer El Mundo titulaba: la UCO entrega nuevos WhatsApps de Koldo presionando al ministro Torres para pagar a Aldama. Y le decía: si lo consigues, me dejo violar por ti. Sigo sin saber si lo consiguió. No, si alguien lo sabe, no, es que es un dato, me parece relevante. Sorprendente. Ya no tengo nada más que decir, o sea, estoy perplejo. Pues volvemos a activar ese equipo de investigación para ver si nos resuelven. Si lo consigues, me dejo violar por ti. ¿Lo consiguió? Investigamos. Yo soy María Francas, muy buenos días. No sé yo qué respondo. No, es que no debes ser tú. ¿Tú qué sabes si lo consiguió? Por eso, no tengo ni idea. Pero yo voy a ir por otro lado, pero aproveché porque eso lo dijiste ayer. Y ayer dijiste otra cosa que fue muy interesante, que es cuando te emitiste por Televisión Española por algunos rótulos que ponía y dijiste: cuidado, que hay que seguir a los rótulos que pone Televisión Española. En concreto, ayer ponía un rótulo que era: Amazon se ha ido sin despedirse de las víctimas, cuando eso parece que no tiene especial interés con la cantidad de cosas que están pasando. Pero es que después Televisión Española cometió otra cosa, que no fue un rótulo, que fue un Twitter, anunciando el programa directo al grano. Hablaba del juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. Como hubo protestas suficientes, rectificaron inmediatamente para decir que el juicio no era a Miguel Ángel Rodríguez ni a la pareja de Ayuso, sino al fiscal general del Estado, aunque los otros estaban citados, tal.
pero que son pequeñas trampillas, por decir alguna cosa, que no se pueden calificar de otra manera que burda manipulación, pero que nos las tragamos con patatas fritas porque la gente no tiene por qué saber nada, no tiene por qué estar al día ni dedicar horas a recibir información. Y claro, si uno ve televisión española y que sale este rótulo, como sea, o porque lo dice el presentador o lo dice abajo, y ve a Miguel Ángel Rodríguez, que puede ser que lo conozcan o no, y a un señor con barba, que yo ya no sé quién es, porque el señor Amador lo he visto con barba, lo he visto sin pelo, lo he visto con pelo, lo he visto de todas maneras, o sea, me pierdo, supongo que es el mismo. Pero da igual, pero como la gente no distingue, pues entonces acabas pensándote que realmente es un juicio a esos señores y te lo tragas con patatas fritas. Y más si el fiscal se ha sentado donde asquerosamente no debía haberse sentado. Pero a ver, en fin, eso de la televisión española yo lo expliqué ayer y la gente tiene que estar un poco atenta. Hiciste bien. La televisión explicarlo. española, que por supuesto está completamente condicionada por el gobierno, etcétera, tiene un instrumento que tiene una potencia enorme, porque televisión española normalmente es la televisión que está en los bares, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en muchos lugares públicos. Porque la gente al final dice, ¿qué pongo? Pues la televisión de los españoles. Y la que llega a todos los sitios, Claro, de toda la vida. Por supuesto, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en un bar, la televisión no la oyes, pero la ves. El efecto magnético e hipnótico que tiene una pantalla, por las luces, por el electromagnetismo, tal, la gente, y si tú entras en un bar y ves que está puesta la televisión, veréis que mucha gente está mirándola, pero no la está escuchando. Está viendo a unos tíos, pero no lo oyen. Pero hay unos rótulos. Hay una tal. Pero hay un ticker constante debajo que va diciendo cosas. Bueno, estad atentos porque ese es el mensaje del Partido Socialista para el día. O sea, hay un comité, otros partidos no se enteran tanto de esto, de cómo se planifica el día y cómo se articula para que los que tienes contigo puedan estar... Julio, lo explicó ayer el exsecretario de Estado de Pedro Sánchez, explicó, y eso que vas a decir tú ahora, Vale. en el juicio. Vale, entonces, Televisión Española, si tú sigues los rótulos de Televisión Española, veréis que es el argumentario del Partido Socialista del día. O sea, ayer era fantástico, fascinante ver ese rótulo, ¿no? Es decir, Mazón se va sin recibir a las víctimas. ¡Ya! O sea, es que se ha movido un poco, todavía respira. ¡Ya! Pero bueno, cuando esté enterrado dirán que esa tumba... Atila. Tened en cuenta, cuando veáis, entréis en un bar y tengan puesta televisión española, lo primero es recomendar al del bar que no la ponga. Que no ponga esa televisión, que está contribuyendo a los votos del PSOE. A ver si lo entendemos, ¿no? Porque la gente percibe eso. Ayer, ¿qué percibía la gente que se fue a desayunar a casa Manolito? Pues el que estaba desayunando en casa Manolito vio que Mazón, joder, se había ido sin recibir a las víctimas. ¡Qué pedazo de cabrón! ¿Qué pedazo de tonto tú que estás viendo televisión española y te crees lo que dicen? Que tienes que open mind, abrir un poquito los ojos y la cabeza. Todo esto forma parte de una performance, de un teatro, de un montaje, de una farsa, al servicio de 4 tíos que quieren seguir en el poder, a base de jorobar a la mayor parte del resto. Entonces, bueno, pues oye, Sí, pues por que lo menos sepas estar que atentos. Ayer en el juicio, el exsecretario de Estado de Comunicación, que ahora ya no está en la Moncloa, no sé ni cómo se llama, pero es conocido por todos, explicó porque la Moncloa se había hecho eco de todo eso de Amador y compañía, porque dijo, cuando el presidente pidió la dimisión de la presidenta de Comunidad de Madrid, y yo, mi trabajo es hacer que todos, ministros, directores generales, secretarios de Estado, secretarios del PSOE de las distintas provincias, etcétera, o sea, mezclando partido con gobierno, al unísono, obedezcan a lo mismo. O sea, explico muy bien cómo funciona la manipulación. Lo explico en un juicio abiertamente, como su trabajo profesional, que pagamos no solamente ellos, sino los aquí presentes también, y el que pone televisión española o no la pone. O sea, que si la pagáis, habremos ganado algo, pero seguimos pagándoles, ¿eh? Pero suma Radio Nacional de España 1, Radio Nacional de España 2, 3, 4, 5... Canal 24 Canal horas. 24 horas, importantísimo, Sí, porque sí. es algo, la gente que es más neutro, no hay publicidad tal, y entonces la gente lo tiene puesto, por ejemplo, en todas las salas VIP de los aeropuertos está el Canal 24 horas, Todo eso tiene una fuerza de convicción,
porque parece que sea algo como, ¿cómo te diría? Neutro, ¿no? Es Goebbels, es repetición. Sí, entonces, avisádselo. Yo ayer se lo dije a un bar donde estaba, le digo que es un tío, pues que es un hombre sensato, un hombre conservador, que apuesta por Trump y por Abascal. Y yo le decía, macho, pues serás de Trump y de Abascal, pero, tío, estás apoyando todo el día a Sánchez. Por tu culpa Sánchez sigue ahí. Claro, eres yo un me altavoz, miraba como tal. eres un altavoz de Sánchez. Claro, claro. O sea, que estar atentos a eso porque es que nos la clavan por todas partes. Bueno, Sí, como a Koldo si consiguió eso. Vamos a presentar al resto de la mesa que nos acompaña durante la mañana de hoy. Ignacio Oces, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia, encantado de estar aquí. Ignacio Vasco, muy buenos días. Buenos días. Y Arturo Moreno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a empezar con una noticia que hemos descubierto leyendo el BOE hoy, es que ayer en el Consejo de Ministros el Gobierno aprobó ese Real Decreto por el que concede la nacionalidad española a 54 hijos y a 117 nietos de brigadistas internacionales durante la Guerra Civil, después de que Pedro Sánchez realizara ese anuncio con el que apelaba a la defensa misma de la democracia en un tiempo de amenaza y de involución en todo el mundo. Hoy ya se ha hecho público en el BOE, como decimos, ahí lo están viendo en sus pantallas, y Félix Bolaños señalaba que los brigadistas internacionales eran hombres y mujeres que llegaron voluntariamente a España para defender la legalidad republicana frente al golpe militar de 1936. Para abordar este tema, para contextualizar todo lo que supone, estamos con Fernando Paz, historiador. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Fernando, contextualízanos un poquito qué significa esta nacionalidad española para la descendencia de los brigadistas. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que contextualizar en qué momento se toma esta medida, para empezar, ¿no? Se toma en un momento en el cual está instando a la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, por ejemplo, se está atacando con una saña digna de mejor causa el Valle de los Caídos, o se están arrancando las placas, por ejemplo, que hay en las distintas calles de las ciudades españolas, que sencillamente recuerdan que se ejecutó ahí una ley de vivienda que hizo posible que se construyeran 4,5 millones de viviendas. Como ellos creo que, en fin, no están en condiciones de competir en ese terreno como en muchos otros, pues lo que hacen es quitar las placas anteriores. Ese es el contexto en el que se produce en el que se toma esta medida. Y en cuanto a la cuestión de las brigadas internacionales, vamos a ver, si a algo no vinieron, desde luego fue a defender ninguna democracia. Aquí partimos de una base falaz de origen, y es que es identificar al Frente Popular con la democracia. No tienen absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada por un lado. Por otro lado, las brigadas internacionales obedecen a la petición de ayuda que hizo el presidente de gobierno José Giral el 25 de julio de 1936, es decir, una semana después de estallada la Guerra Civil Española, cuando en España no había una sola tropa ni munición procedente del extranjero. Tomó esa medida de petición de ayuda internacional a la embajada soviética en París. Y la embajada soviética en París respondió con la organización, dejando pasar unas semanas para ver qué iba a suceder, naturalmente, con la organización de las brigadas internacionales, decisión que se tomó en el Buró Político de la Internacional Comunista, de la Comintern, el 18 de septiembre de 1936, y que tomó Georgi Dimitrov, que era el jefe de la Comintern, de la Internacional Comunista. Es una tropa soviética en España, como perfectamente definió el historiador David Cattell. No vinieron a defender ninguna democracia, vinieron a imponer la más sangrienta de las tiranías que ha conocido el mundo, como ha sido la tiranía stalinista. En ese momento Stalin, en 1936, solo en razón del proceso de modernización del campo, de colectivización, de imposición de los coljoses, solo en función de eso, Stalin había liquidado entre 6 y 10 millones de campesinos en la Unión Soviética. A ese hombre era a quien la democratísima República del Frente Popular le pidió ayuda. Esta es la realidad histórica. ¿Qué puede suponer conceder esta nacionalidad española a, como decíamos, más de 50 hijos y cerca de 120 nietos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos y por qué se ha dado? Bueno, puede suponer, en primer lugar, un insulto a la historia de España y a todos los españoles, que en el fondo, bueno, pues es una de las cosas de las que se trata. Yo, desde luego, y creo que conmigo la inmensa mayor parte de los españoles, entiendo que no quieren sentirse compatriotas, por ejemplo,
de los descendientes, hijos o nietos del carnicero de Albacete, de André Martí, coordinador de las brigadas en la base de los Llanos en Albacete, ¿no? Yo no me quiero sentir compatriota de este sujeto. Yo no me quiero sentir compatriota de los descendientes de Enver Hoxha. 40 años al frente de una dictadura férrea en Albania. Yo no me quiero sentir compatriota de los descendientes, hijos o nietos de Josip Broz Tito, que gobernó dictatorialmente Yugoslavia durante 35 años. Yo no me quiero sentir compatriota de los descendientes de Wilhelm Seisser, que fue uno de los brigadistas y uno de los jefes de las brigadas internacionales y que fue jefe de la Stasi. De la Stasi. Yo no me quiero sentir compatriota de nadie de esta gente, sinceramente. Entonces, se trata en primer lugar de un insulto a los españoles y de un insulto a la historia de España que, debidamente contextualizado, pues alcanza cotas de verdad casi artísticas, porque este hombre lo que quiere es que se visualice la medida de su triunfo. O sea, no le basta con imponerlo, sino que además tiene que zaherir a esa media España ante la que levantó un muro. Y luego, políticamente, pues significa que él, que está en caída libre y que si se mantiene en las encuestas del modo en el que lo hace, es a partir de una vampirización de todos los partidos a su izquierda, de la extrema izquierda, pues es un paso más, porque a este es todo lo que le importa, para mantenerse en el poder de aquella manera y sobrevivir políticamente a costa de sus socios, a los que va a dejar absolutamente en los huesos. Pero fundamental lo que significa es un insulto. Un insulto a todos los españoles, sin ninguna duda. Fernando Paz, aquí conmigo en mesa está don Julio Ariza. Un comentario le quiere hacer saludar ante todo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, don Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Yo pensaba que esta gente que les habían dado la nacionalidad era porque habían venido aquí a España a cuidar enfermos y heridos y gente maja y buena, ¿no? No, vinieron a España a luchar por los intereses políticos de Joseph Stalin, que de eso sí podríamos hablar. Es decir, ¿qué perseguía Stalin con la intervención? Eso es otra cuestión, un posicionamiento diplomático, acercarse a las potencias occidentales, etcétera. Esa es otra cuestión, pero ellos vinieron a servir a Stalin, a servir a la Internacional Comunista. No es una opinión, es la documentación que de forma abrumadora hoy nos muestra esto de un modo descarnado, algo que por otro lado se ha dicho, se viene sosteniendo desde muchísimo tiempo. Eran una fuerza soviética en España, no venían a defender ninguna democracia y sirvieron lógicamente para asegurar el ascendente del Partido Comunista, del PCE, en la zona del Frente Popular, que terminó absolutamente dominada desde comienzos prácticamente de 1937, absolutamente dominada por el Partido Comunista, hasta el punto de que expulsaron a Largo Caballero de la presidencia del gobierno y pusieron a Negrín al frente, del gobierno de la República. Y fue básicamente gracias al apoyo del Partido Comunista. Y ahí las brigadas internacionales jugaron un papel de primerísima importancia, claro. O sea, que vinieron a matar españoles. Vinieron a matar españoles para servir los intereses de Stalin. Y son premiados con la nacionalidad. Así es, así es. Y les se puede seguir la genealogía, la trayectoria de los que han sido... Porque aparece en la lista, ¿no?, con nombres y apellidos. Sí, sí, claro, claro. Sí, aparece la lista, ya se hizo en su momento, ya se elaboró en su momento un listado de todos los que habían estado en las brigadas internacionales, y esta medida estaba como medio congelada, porque procede, o sea, los inicios de todo esto procede de la época de Zapatero. Si os acordáis, se erigió un monumento a las brigadas internacionales en la Universidad Complutense cuando era, cero sorpresas, rector de la misma el señor Carrillo, hijo del responsable de Paracuellos, del Jarama. Bien, pues se erigió entonces un monumento a las brigadas. Todo esto estaba a la espera, y ahora, pues, de acuerdo a los tiempos que más interesan a Pedro Sánchez, ha sido cuando se ha decidido conceder esa finalidad pedida por unos 170 personas. Pues te pediremos, Fernando, que aprovechando la coyuntura nos acompañes en un programa especial en el que vamos a explicar a nuestros espectadores qué fueron y qué hicieron los componentes de las brigadas internacionales, porque a cada información que ellos dan y a cada medida habrá que, primero, contar la verdad de las cosas y, segundo, prepararse para que con un nuevo gobierno todas estas cosas puedan ser efectivamente derogadas.
que puedan ser derogadas y no como se hizo en la época de Rajoy, que fue absolutamente nada y que justificaban su inacción con que no las implementaban presupuestariamente. Bueno, lógicamente en esto, como en tantas otras cosas, cuando han vuelto, cuando han regresado al gobierno los socialistas y la izquierda, pues lo que han hecho sencillamente es continuar las cosas en el punto en el que las habían dejado 4 años antes, ¿no? O 7, bueno, en el caso de Rajoy, 7 años antes. Claro que esa es la labor básicamente del Partido Popular, que es conservar las cosas tal y como el PSOE las dejó. Por supuesto, este tipo de cosas y muchísimas otras, desgraciadamente España está como está, exigen entrar con el bisturí del cirujano a darle la vuelta a todo esto y a reconstruir todo lo que están destrozando, que desde nuestra historia hasta nuestro futuro, desde luego, no es poco. Pues te llamaremos, Fernando, porque si alguien puede clarificar a nuestros espectadores todo esto, eres tú. Pues cuando queráis, no faltaba más. Muchas gracias, por cierto. Felicidades por ese curso de cristianismo, ¿no? De la influencia del cristianismo en España y en Europa, que es interesantísimo. La gente está entusiasmada contigo. Bueno, muchísimas gracias. Lo que hace falta es que se entusiasmen con los contenidos y con lo que contamos, que creo que es la base de nuestra civilización, y ahí tenemos en el centro el protagonista de este curso. ¿Qué día es la próxima conferencia? Pues el jueves 16 de octubre, o sea, de noviembre, mañana. De noviembre. Perdón. Por supuesto, de noviembre. O sea, mañana. 6 de noviembre estás aquí en el Club de Amigos dando la conferencia. ¿A qué hora? A las 7. A las 7. A las 7, efectivamente. Sí. Gracias, Fernando. Fernando, antes de despedirnos, Arturo Moreno también tiene una pregunta para ti. Que no es una pregunta, porque que vamos a ver, yo considero que has hecho una impecable descripción histórica, pero yo quería llamar la atención de cómo se está inflando el censo electoral, es decir, a través de la ley de memoria histórica han metido a 800.000 personas con derecho a voto en las próximas elecciones, ¿no? Y además, que todos sabemos que hay una avalancha también de gente joven, hasta 1,7 millones de personas, y que se mueren al año aproximadamente 440.000 personas. Eso quiere decir que en 3 años son 1.320.000, me parece. Bueno, quiero decir que habría que estar muy atento a todas estas cuestiones que tienen una vertiente histórica, que tiene una vertiente luego cuantitativa desde el punto de vista electoral, y que también tiene una vertiente, como has explicado muy bien, de lo que ellos quieren, que es situar el debate otra vez en la confrontación izquierda-derecha, remover otra vez las cuestiones históricas que a ellos les interesa, porque Sánchez lo que no tiene descartado dentro de su estrategia política, y por lo que va, es a ser primera fuerza política. Es decir, y eso no es imposible, según se están moviendo las encuestas en este momento, primera fuerza política. Y para ello tiene que agrupar todo el voto posible que tiene a su izquierda. Y de hecho se está hablando de que haya candidaturas conjuntas de Sumar y con el PSOE en las circunscripciones donde Sumar no tiene posibilidad de sacar el escaño. Con lo cual, esto es una máquina absolutamente de autofango propio, pero que al final pues puede tener unos efectos, y me parece que había que estar muy atento a esto. Entonces, aprovechando que estabas diciendo esto de las nuevas incorporaciones al censo electoral, reconociendo a estos brigadistas internacionales, lo quería poner un poco en contexto, pero vamos, no... Sí, bueno, simplemente es que, como bien dices, esta es una maniobra más dentro de un conjunto de maniobras, claro, en donde lo que trata de hacer el PSOE permanentemente es digamos que eludir el discurso de lo que está sucediendo, para entendernos, en el día a día de la política española, de la situación en España, y elevarlo permanentemente a la categoría de contienda ideológica. Claro. Para el PSOE en eso radica su triunfo, porque en último término, si a lo que vamos es a situar el debate sobre el terreno de juego del feminismo y el machismo, el fascismo y el antifascismo, el racismo y el antirracismo, que es a donde lo quieren llevar, claro, saben que lo tienen ganado porque previamente han asegurado la hegemonía cultural y la hegemonía ideológica sobre la sociedad. Entonces, evitando las cuestiones políticas, que realmente son las que les están lastrando en las encuestas y las que les van a acabar
acabar echando del gobierno, evitando eso y elevando el discurso al ámbito de lo puramente ideológico, con un incluso alto nivel de abstracción, pues ahí es donde ellos lo pueden ganar. Y esto juega un papel también, digamos, en ese pulso, ¿no? Y en ese intento de evitar los debates políticos y llevarlos al ámbito de lo ideológico. Y Josep María Francas. Sí, no, es una pregunta más o menos, porque de mi generación, igual entre la mía y la tuya, hay una cierta visión romántica de las brigadas internacionales provocadas por una cosa que es por el cine español, que les ha dado esa visión, y tampoco nos engañemos por un escritor muy famoso que es Ernest Hemingway, que por cierto no fue brigadista, pero sí contribuyó a adornar el brigadismo como tema romántico. Entre whisky y whisky. Entre whisky, sí, pero eso tampoco es malo. Sí, no. Eso incluso es imitable, ¿no? Entonces, no sé si participas de esto. Sí, absolutamente. En el caso de Hemingway, además de su afición al escocés, por ejemplo, en muchos de los textos que escribió hablan de batallas en lugares donde nunca estuvo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la batalla de Segovia, ¿no? De la granja, donde él no estuvo y sitúa, por ejemplo, alguno de los episodios que él narra, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí efectivamente se romantizó porque, bueno, cuando lo político ideológico pasa por el tamiz de lo literario, pues inevitablemente termina en un proceso efectivamente de romantización, de una especie de legiones de jóvenes que acudieron a España para defender una causa que merecía ser defendida porque era la causa de la libertad. Esta visión se asentó fundamentalmente a partir del dominio editorial que tenían un par de personajes que trabajaban para Moscú, uno de los cuales era Münzenberg, al que ya he citado, y el otro era Víctor Gollancz. En Europa Occidental era Willy Münzenberg el que controlaba una gran parte de la industria editorial, sobre todo en Francia, y daba la versión de las brigadas que interesaba, y en el caso de Gran Bretaña era el caso de Víctor Gollancz. Y Gollancz dominaba la industria hasta tal punto que allí no se publicaba nada que fuese contra los intereses del Partido Comunista. Lo cuenta perfectamente Eric Blair, que es más conocido como George Orwell, cómo le fue imposible colocar en la prensa los primeros textos acerca de lo que pasaba en España, que luego acabó deviniendo en su célebre homenaje a Cataluña, donde contaba cómo lo que estaba pasando en esa zona, en el Frente de Aragón y en Barcelona, de la que él, como miembro del POUM, escapa por los pelos, porque lo iban a liquidar los comunistas estalinistas, y no pudo publicar nada por ese control que tenía el Partido Comunista en Gran Bretaña, hasta tal punto que el primer texto que publica Orwell creo que sale en un semanal del centro norte de Gran Bretaña en yiddish. O sea, el dominio era tan apabullante por parte del Partido Comunista que solamente en medios muy marginales se lograba contar algo de lo que estaba pasando en España. A partir de ahí se generó pues esa romantización de la situación de lo que pasaba en las brigadas internacionales, y se presentó como lo que no era, a través de la Internacional Comunista y de la propaganda comunista, como un combate entre fascismo y democracia. No tiene nada que ver con eso. Era una zona dominada fundamentalmente por el Partido Comunista de España, frente a los que se habían alzado el 18 de julio del 36, que lo habían hecho cada uno por motivos distintos y diferentes, pero con un mismo objetivo, que era el de salvar una sociedad que hubiera quedado sovietizada y al servicio de la Unión Soviética, sin duda ninguna, en caso de que hubiera triunfado el Frente Popular. Pues Fernando Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aclararnos, por contextualizarnos esta noticia con la que amanecíamos hoy. Es un placer. Muchas gracias. Un Fernando Paz que, como decíamos, podremos disfrutar de él mañana en esa cuarta sesión del ciclo que organiza el Club de Amigos, y para el que ustedes se pueden apuntar, ya saben, llamando a ese número de teléfono del Club de Amigos. Nos vamos a la primera pausa publicitaria, pero enseguida volvemos aquí para seguir dando caña. De 5 de la tarde seguimos en directo y retomamos esa noticia con la que amanecíamos, publicada en el BOE, esa concesión de la nacionalidad española a todos los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales, a hijos y nietos. Y Ignacio Cés quería hacer un comentario. Te doy la palabra, pero es que Fernando Paz, que es un hombre muy ilustrado. Ilustrado, sí. Muy ilustrado. Ha hablado de Eric Blair. Eric Blair era George Orwell. George Orwell no existió, era el seudónimo de un señor que se llamaba Eric Blair.
Vale, pues lo digo para que probablemente vais a ser los únicos españoles que vais a saber que George Orwell no existió y que era un personaje que se llamaba Eric Blair. Bueno, oye, pues algo, el que a la cama no te irás sin saber una cosa más. Y cuando la sabes ya te puedes ir. Sí, yo no. Bueno, No, tú pero no, aquí por lo menos hasta las 2 de la tarde. ¿Eh? Y a las 2:05 os queréis ir, estupendo, Aquí pero de momento seguimos aquí hasta las 2. hasta las 2. Eric Blair. Eric Blair. Yo no lo sabía y ahora Creo ya que era sé Eric y Arthur Blair, me lo si no suena. recuerdo mal. ¿No? Eso es, así es. Ignacio, ahora sí. No, que conceder la nacionalidad española a los descendientes de las brigadas internacionales por carta de naturaleza, es decir, porque le da gana a Sánchez, es una verdadera aberración política, jurídica e histórica. Eso como primer apunte. Esta cuestión deriva de la Ley de Memoria Democrática, ¿vale? Y además es que las personas que han accedido a la nacionalidad española por carta de naturaleza, en este caso no han tenido que renunciar a la nacionalidad anterior, que es el presupuesto general que sí se exige en el ordenamiento jurídico español, a no ser que existan tratados de doble nacionalidad. Eso como principio general. Como muy bien ha apuntado Fernando, es que las brigadas internacionales no vinieron aquí a luchar por la democracia ni por los derechos humanos, sino por otra cuestión muy distinta, es decir, para ayudar al Frente Popular en una operación de la Internacional Comunista al servicio de Stalin, que el demócrata no tenía absolutamente nada en su propio pensamiento y en sus obras. Pero esto es sumamente importante, el tema de la memoria democrática y de la memoria histórica, porque al PSOE le va a dar la vida en ello. Es decir, la memoria del Partido Socialista Obrero Español han querido y quiere que sea la ideología oficial del Estado, una imposición ideológica por parte de un partido político sobre la historia contemporánea. Y esto es una barbaridad desde el punto de vista de la libertad y de los derechos, porque viene a encomendar que el único bando legítimo en una guerra civil muy compleja fue el bando del Partido Socialista con los separatistas. Y aquí, en esta cuestión justo de la memoria democrática, sí que está el pegamento del separatismo con el Partido Socialista y con Sumar. Aquí están al unísono. Y no se nos olvide que además la Ley de Memoria Democrática fue aprobada con Bildu. Es decir, que Bildu además también tuvo su impregnación en esta ley. Para ellos, para el Partido Socialista es una cuestión sumamente importante y para nosotros de Vox también. Por eso queremos derogar todas las leyes de memoria democrática, todas y cada una de ellas. Y por eso mismo lo hemos exigido y lo hemos conseguido en muchas regiones de España. Lo hemos conseguido, hemos obligado al Partido Popular a derogar dichas leyes. Pero además, después de esa derogación, el presidente del Gobierno, todas y cada una de ellas, las ha recurrido al Tribunal Constitucional. Para que todos los telespectadores se den cuenta de la importancia que tiene para el Partido Socialista la cuestión de la memoria democrática, es que incluso leyes de derogación, es decir, queda derogada esta ley de memoria, por ejemplo, en Aragón, la ha recurrido el presidente del Gobierno, porque el presidente del Gobierno entiende que su ley de memoria y las leyes de memoria socialista son las únicas leyes legítimas de memoria. Es decir, que hay leyes que ya son inderogables en la propia visión del presidente del Gobierno. Y esto hay que combatirlo todos los días, porque el ecosistema en el que quieren que respiremos es ese. Por ejemplo, las asociaciones memorialistas pueden incoar expedientes para disolver determinadas asociaciones que ellos entiendan que son fascistas, porque ellos se autodenominan antifascistas en ese binomio totalmente maniqueo de decir: nosotros somos los antifascistas y somos los demócratas, y todos los que no piensen como nosotros son fascistas y por tanto antidemócratas. Y esto hay que combatirlo todos los días. Por supuesto, Ignacio. Sí, además, es que yo, estando completamente de acuerdo contigo, Ignacio, en lo que has expuesto de ese planteamiento ideológico sobre el que quieren basarse, y en ningún momento lo que se busca es la confrontación permanente, generar muro, generar dos Españas, sí voy mucho en la línea que se ha comentado antes de ampliar el censo y de buscar beneficios en este romanticismo, en esta historia que están contando alrededor de la memoria histórica. Es una manera de incorporar gente a tus filas para que te pueda votar, el movimiento que se está produciendo en este momento, creo que son 33 provincias de las que se estuvieron hablando, la fusión entre PSOE y Sumar, la fusión de listas, un frente popular al más puro estilo de los años 30. Y lo que están buscando es aprovechar la ley DONT y llevarse los restos
en el último escaño, y al que principalmente pueden atacar ahí es a Vox, si queda como segunda o tercera fuerza política en esas provincias, sobre todo impares, de 4, o sea, de 5, de 7 o de 9 diputados, que posiblemente pueda ser donde ataquen. Pero yo no dejaría ese análisis, es decir, es que el presidente que tenemos es muy maquiavélico, es muy pragmático. Y las cosas que hace tienen alguna razón para beneficiarse, cui prodest. ¿Cómo se beneficia él de todo esto? Y yo creo que va mucho más en esa línea, y que lo otro es una parte romántica. Hablaron de que iban a hacer, que eran 100, 200, una diaria, para conmemorar o para recordar la muerte de Franco, ¿no?, este año. Y entonces, al final, ¿en qué ha quedado? Absolutamente nada, en una performance inicial, y para el día 20 tendremos fuegos artificiales, posiblemente. Habrá que esperar a ver qué nos cuentan, ¿no? Pero sí que yo creo que va mucho en esa línea. ¿Quién se beneficia y cómo se benefician de ello? Y cada una de las decisiones que van tomando, creo que hay que buscar cuál es el beneficio. Por las hojas, ¿eh? O sea, de lo que has comentado tú, Ignacio. Hay un precedente de lo de Sumar y el PSOE, que lo hizo Joaquín Almunia con Paco Frutos, que fue juntarse el Partido Comunista con el Partido Socialista y presentarse a las elecciones para regalarle la primera mayoría absoluta al PP. Con lo cual es un precedente que históricamente no es muy bueno. Y ahora mismo creo que tienen otro inconveniente, que es que si hacen eso, le están dando en bandeja los votos de la izquierda izquierdosa a Podemos, que probablemente se presentarían estas. Con lo cual yo dudo que esto sea una maniobra interesante. Es mucho más interesante la que han contado antes, que es el tema de las bases electorales. Que eso sí que se están produciendo movimientos desde hace mucho tiempo. Ya en anteriores elecciones ha habido grandes cambios de paquetes de gente que han pasado de un sitio a otro, todo eso. O sea, el cambiar el censo electoral a base de engordarlo o modificarlo, eso es peligrosísimo. Y yo pensé que además, que supongo que tú, Ignacio, me lo podrás corroborar, Ignacio político, no Ignacio empresario, que es el tema de cuánto tiempo hace falta que alguien esté empadronado en un sitio para poder votar. Yo pensé que como mínimo era un año. Y me parece que no son años, sino que puede ser menos según la fecha de empadronamiento. Efectivamente, además depende también de las comunidades autónomas. Por ejemplo, también para las elecciones autonómicas tienen legislación particular, cada una de ellas es disímil, pero el plazo general es de un año. Pero bueno, yo de todas formas creo que lo más importante es, por supuesto, el tema del censo electoral es vital, porque además, ¿dónde se están empadronando estas personas? Es decir, si no tienen residencia aquí, ¿quién le dice dónde te tienes que empadronar? Es decir, ¿dónde vas a votar? Bueno, y un censo de no residentes, claro, ¿no? para claro. esas... Efectivamente, pero también hay una serie de complicaciones ahí de transparencia bastante claras, pero para mí yo creo que lo fundamental es el apartado ideológico, es decir, es al final la ley de memoria democrática. Por ejemplo, a la hora de invocar las constituciones del siglo XIX se le olvidaron. Por ejemplo, la de 1845, conservadora, la de Narváez, o la de 1876, conservadora, también de Cánovas del Castillo. En cambio, todo el elenco anterior, la de 1812, la de 1837, o la de 1869 o la de 1931, esa sí la detallan. Es decir, es una ley sectaria, es una ley ideológica. Que al final, es decir, que determinadas personas tengan que tener miedo por sus opiniones, su pensamiento, de cómo quieran ejercer la libertad de cátedra, porque hay determinadas asociaciones que te pongan, ¿no?, en la lupa o en la diana, en el centro de la diana, para que te puedan disparar, es una aberración. Es decir, que al final estas personas digan cómo se tiene que pensar en España, cómo se tiene que actuar, cómo se tiene que enseñar y qué asociaciones o fundaciones son legítimas, pues sinceramente no lo puede decir un partido político en base a su propia historia, que aparte de la historia del Partido Socialista, como muy bien hemos apuntado en esta casa en multitud de ocasiones, es una historia criminal, es una historia de latocinio, es una historia sanguinaria, es una historia de muerte desde prácticamente la fundación del Partido Socialista el 2 de mayo de 1879. Ahí están, por ejemplo, los abusos del propio fundador, de Pablo Iglesias,
amenazando de muerte al líder de la oposición, en este caso a Antonio Maura, por ejemplo, en una de sus primeras intervenciones en la Cámara, cuando le dijo antes de que vuelva usted al poder, podremos llegar al atentado personal, y de hecho sufrió varios atentados personales a Antonio Maura, o luego durante la Segunda República, cómo fue la actuación del Partido Socialista Obrero Español, que además quería prácticamente la guerra civil desde 1933-1934, yendo a los propios textos de los propios dirigentes del Partido Socialista, como Largo Caballero, que hablando de eso, Largo Caballero es una de las personas, y nunca se corta en decirlo el presidente del gobierno, a las que quiere emular. Dice que él quiere emular a Largo Caballero, es decir, una persona que es un verdadero indeseable y un verdadero asesino. Pero bueno, el Partido Socialista está en esto. Eso es una batalla para ellos muy, muy, muy importante, y lo que no se entiende bajo ningún concepto es que el Partido Popular no se diera cuenta de esto y que el Partido Popular haya dejado de lado todas estas leyes. Es más, repito, las primeras leyes que se han derogado en esta materia han sido gracias a Vox, porque lo exigió en las comunidades autónomas, en las regiones donde hemos cogobernado, porque era una exigencia básica nuestra, evidentemente, como otras muchas, pero esta es una también elemental, evidentemente, por la carga ideológica que tiene y, por supuesto, el atentado contra las libertades y los derechos más básicos de las personas. Pues un tema interesantísimo, un tema sobre el que seguiremos ahondando en los próximos programas, pero antes de pasar a tema Comunidad Valenciana, Julio, estamos analizando esos rótulos que veíamos en televisión española, y en los últimos minutos aparecía uno que decía: el novio de Ayuso, lo vamos a ver enseguida en pantalla, el novio de Ayuso procesado por fraude fiscal se presenta como víctima del fiscal general. Esta es la información. O sea, siguen hoy. Sí. Fijaos, ¿eh? Es decir, el fiscal general del Estado, que es una de las autoridades más importantes en un Estado, del que depende ni más ni menos la objetividad y la seguridad en el tema de la justicia, está en el banquillo. Bueno, no está en el banquillo, están poniendo en el banquillo a los testigos, pero él está sentado al lado de los abogados. Bueno, lo cual ya es un desplante a la justicia y es una acción directamente contra lo que la Constitución prevé, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Este señor no es igual que el resto de los españoles. Lamentablemente no es igual que el resto de los españoles. Y este señor está dando una imagen de la justicia, una caricatura de la justicia, exponiendo las diferencias entre los diferentes fiscales, las batallas internas, la forma de actuar del propio mecanismo de la Fiscalía. Chico, yo estoy recordando, fíjate, estos días, no sé si visteis, lo he colocado en Telegram, una noticia que salió muy interesante en El Mundo y en muchos otros medios, de los que no son medios de conspiración y tal, no, medios generalistas, publicaban muy recientemente que la policía británica estaba exigiendo a los mandos de la policía declarar públicamente si pertenecían a la masonería. Entonces daban una explicación, que está también en el texto de los comunicados que hicieron desde Scotland Yard, porque esto ya había ocurrido 100 años antes en Scotland Yard y casi tuvieron que cerrar Scotland Yard porque la mayor parte eran masones. Dice, claro, si los masones hacen un juramento de apoyo a sus compañeros, juramento privado, de que van a apoyar a sus compañeros masones, hombre, estaría muy bien que en el mundo de la justicia, de la fiscalía, de la policía, los ciudadanos normales supiéramos que como no somos compañeros, igual al apoyar a otro compañero nos están jodiendo. Entonces, bueno, yo sí que diría, hombre, igual hay alguna iniciativa como Gran Bretaña es democrático, ¿no? No dudamos de que es un país moderno y, ¿no? Y progresista, además gobernado por los laboristas todavía. Bueno, pues en ese país gobernado por los laboristas resulta que hay que decir si eres policía, si eres masón o no eres masón. Entonces, chico, es que igual aquí hay también muchos que están por juramento obligados a apoyar a sus compañeros. Y claro, si es carnicero, si es charcutero, si tiene una empresa informática, si, no sé, pero claro, si eres policía, juez o fiscal, tenemos que saberlo, ¿no? Porque eso puede afectar a muchas cosas. Entonces, si lo han hecho en Gran Bretaña, ya que somos tan europeos, pues estaría muy bien que nosotros le siguiéramos los pasos, ¿no? Digo yo, por decir algo.
Pues desde Rodríguez también de Televisión Española, que vuelve a poner el foco no en el fiscal general del Estado, sino en este caso en el novio de Ayuso, que se presenta como víctima. Ahora sí, abrimos página de Comunidad Valenciana para hablar sobre esa conversación que ayer mantuvieron tanto Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. Una conversación, han reconocido que cordial, aunque todavía, eso sí, sin poner nombres sobre la mesa. Así lo reconocía el propio presidente de Vox. Todo lo que vale para Extremadura vale para nuestro mensaje en la Comunidad Valenciana. No es cuestión de personas, es cuestión de ideas, y eso va a estar detrás de toda la toma de decisiones que hagamos nosotros. No va a haber ninguna novedad. Desde el PP confían en que su partido y Vox actuarán con altura de miras para evitar una convocatoria electoral en la región. Estoy seguro que en el contexto actual Vox tendrá altura de miras suficiente para no caer en la tentación en la que sí ha caído el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, yo espero que Vox anteponga el interés general y tengo confianza en que así sea. Aunque todavía no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa para la presidencia, el Partido Popular dispone de 12 días para encontrar un candidato que cuente también con el visto bueno de Vox. Suena con fuerza, aunque no de forma oficial, el nombre de Juanfran Pérez Llorca como posible presidente de la Generalitat hasta el final de la legislatura. De no alcanzarse un acuerdo, la Comunidad Valenciana tendrá que acudir a elecciones, previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de marzo. Las últimas encuestas apuntan a que Vox es el partido que más crece en la región, aprovechando el desgaste del PP tras la gestión de la Dana. Aún así, los populares se mantendrían como primera fuerza según los sondeos. El PP baraja también otras dos opciones, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Este último ha asegurado que el candidato o candidata del PP lo elegirán los valencianos y valencianas y confía en la dirección nacional. Según él, escuchará lo que quieren los valencianos. Por su parte, Catalá ha afirmado que mantendrá una actitud prudente y discreta, centrada en sus responsabilidades como alcaldesa. Sobre un posible proceso de sucesión, evita pronunciarse y ha expresado su deseo de que la situación se resuelva con agilidad. Pues todavía sin la... Necesitamos un poquito de... así de salsa de salseo. a esto. Venga, que nos gusta. Mira, vamos a darle salseo. María José Catalá fue una de las principales asesinas de Rita Barberá. Asesinas, entre comillas, claro. Se la remató de la manera más cruel y más sanguinaria, María José Catalá. ¿Quién es María José Catalá? Es la persona por la que apuesta Esteban González Pons, que es uno de los personajes que está en la cúpula del Partido Popular y es valenciano. Valenciano, por cierto. Vale. Porque el Partido Popular en este momento en Valencia tiene algunas discrepancias. Bueno, cualquier grupo humano tiene discrepancias, el nuestro las tiene, y que pues, seguro que en el Partido Popular de Valencia es normal que las haya. Bueno, el otro grupo, que sería el que, digamos, le habla al oído a Tellado, es Macarena Montesinos, y por tanto Mompó, y por tanto el grupo de, digamos, alrededor de Mazón. Recordad que, digamos, los dirigentes del PP valenciano son los que puso Teodoro. Teo, ¿os acordáis? Uno que escupía aceitunas. Aceitunas. Pues este puso unos dirigentes en el PP valenciano que siguen ahí. No creo que a Feijóo le parezcan los mejores, pero siguen ahí. En este momento la disputa es María José Catalá, que es diputada y podría efectivamente aspirar a estar ahí, y el otro que es diputado, que es Juanfran Pérez Llorca, porque Mompó no es diputado. Vale. Entonces, como ninguno, ni Vox ni PP, a mí me parece, yo no tengo toda la información respecto a eso, pero creo que no quieren que haya elecciones de nuevo, porque desde mi punto de vista sería pegarse un tiro en el pie y además sería una estupidez, que es lo peor que puedes hacer en política. Pues tiene que ser una persona que esté en las Cortes Valencianas. Y aparentemente, en este momento, tiene más fuerza la posición de los telladistas montesinistas que la de Esteban González Pons. Y por tanto parece que la persona que está, yo lo publiqué el mismo domingo, dije, a las 9 de la mañana del lunes dimitirá tal y Pérez Llorca será. Sigo haciendo esa misma apuesta, pero que sepáis que el interior de eso es la división dentro del PP valenciano, que por otra parte no es el PP de Alicante ni es el PP de Castellón, es el PP de Valencia, que también tiene sus particularidades, ¿no? Y así está la cosa por el momento. Por el momento decíamos que en esa conversación entre Abascal y Feijóo no se habían pronunciado ningún nombre propio, pero sí que podrían haberse comenzado a pronunciar peticiones por parte de Vox al Partido Popular para que saliese adelante esta elección, esa sucesión de Carlos Mazón. Conociendo a Vox, y algo los conozco,
Vox es un partido que no se mueve por si va a ser este, el otro o el de más allá. Se mueve por programa electoral, por ideas, por posiciones políticas serias y estables. Y Vox siempre le ha dicho a la gente del PP en Valencia, les ha dicho, oye, nosotros queremos esto. Este es nuestro plan en tema de inmigración, en tema de impuestos, en tema de cultura, en tema de lengua, en tema de tal, en tema de educación. Y no creo que Vox cambie. O sea, de hecho, Baxter lo ha dicho. Si ya les hemos dicho al PP desde el minuto 1 qué era lo que queríamos. No sé, no creo que haya... Si hay una declaración pública del nuevo posible candidato, digamos, afirmando y asumiendo esos compromisos, no creo que haya ningún problema. Ignacio. Yo creo que nosotros siempre hablamos con suma claridad y lo hacemos también porque consideramos que es lo que los españoles quieren, sobre todo además en estos momentos, ¿no?, donde la gente promete una cosa y luego hace absolutamente lo contrario. Por tanto, nosotros hablamos siempre con suma claridad y además somos exigentes, firmes y exigentes. Y a nosotros lo que realmente nos importa es lo que los españoles quieren, que es qué políticas públicas se van a estimular, se van a implementar próximamente en Valencia. Y eso es de lo que nosotros hablamos una y otra vez. Y lo dijimos desde el primer momento. Hay que acabar con las políticas del fanatismo climático que asfixian a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. Hay que acabar con esas políticas. Y por tanto, quiere decir que les ponen una serie de restricciones y limitaciones y unas exigencias y una burocracia tremenda. Hay que acabar con el reparto de la inmigración ilegal y, por supuesto, con cualquier ayuda a la inmigración. ¿Por qué? Porque el dinero de los valencianos tiene que ir destinado a los valencianos. Sé que en estos tiempos parece como mucho decir, pero es algo elemental, yo creo que para todos los que estamos aquí en esta mesa. Es decir, todo dinero público se tiene que custodiar y aplicar a lo verdaderamente importante, a las necesidades de los valencianos. Y, por tanto, habrá que cerrar más chiringuitos. Hay que acabar con el gasto por superfluo, habrá que bajar los impuestos que correspondan, porque las instituciones están para servir a los españoles, y en este caso a los valencianos, no para que los valencianos o los españoles sirvan a las administraciones públicas. Y por desgracia también lo hemos visto como consecuencia precisamente de la tremenda riada de esta catástrofe natural. Por tanto, hay que aplicar políticas públicas serias, sensatas y contundentes en ese sentido. Lo demás... En fin, las personas y demás también son importantes, pero lo que seguro que es importante siempre es cuáles son las políticas públicas. Y nosotros preferimos siempre hablar de políticas porque es lo que los españoles quieren. ¿Cómo se va a cambiar parte del rumbo en Valencia? ¿En qué cuestiones vamos a continuar? ¿Qué pasa con la defensa, por ejemplo, del español? Es un tema que también es importante. Es decir, hay algunas cuestiones que hay que ajustar, evidentemente, en Valencia y que ya en su momento Mazón aceptó esas propuestas que nosotros habíamos implementado y que habíamos planteado, y por supuesto tenemos que seguir en ese camino, sola y exclusivamente en ese camino, que es lo que los españoles y los valencianos en particular, en este caso, quieren. Es que hay un dato de entrada, Sí. que es que el Mazón se convierte en presidente de Valencia, que sepa yo, porque le apoya Vox. No, claro, por un claro. acuerdo de los dos de investidura, no de gobierno, o no sé si de gobierno, Un acuerdo, pero de investidura y de seguro. gobierno, es un Pues documento de que está investidura y de firmado. gobierno sin participar en el gobierno, bueno, participando hasta que se retiró. Esto es, que nos fuimos. Pero claro, que diríamos, estoy- esto es el punto de partida. A mí lo que, vamos, en este asunto lo que me interesa es no dar una nueva baza a Sánchez, como se ha dado en otras ocasiones. Creo que la Comunidad Valenciana, que sale de un shock político importante, el presidente electo y luego ratificado en una moción de confianza, vamos, en una moción de investidura, ha sido Carlos Mazón, que ha tenido que salir de la presidencia por circunstancias verdaderamente traumáticas. Si en este momento se producen, independientemente de los desacuerdos programáticos que pueda haber, se produce una disputa pública entre PP y Vox, estaríamos dando una baza muy importante a Sánchez, que ya lo ha dicho que él quiere elecciones y que se vote. Vamos, hay que tener jeta para la persona que omitió el deber de socorro al pueblo valenciano, que actuó con absoluta tacañería moral en el tema de la Dana, sea que pueda ser el principal beneficiado políticamente de esto, ¿no? Yo creo que hay que ser muy serios. O sea, yo creo que en este momento la Comunidad Valenciana necesita estabilidad, también la necesita la política española. Creo que estamos en una batalla de transición, porque al fondo de todo está la posibilidad de que haya elecciones generales y, desde luego, como se
como se empieza a fabular entre discrepancias que las hay, porque son dos partidos distintos, pero que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en lo más importante y estar a la altura del momento, pues me parece que en fin, que sería ya lo que nos faltaba, vamos. Ignacio, por cerrar el tema Comunidad Valenciana de momento. Bueno, al final el tema Amazon se ha cerrado, que además se ha cerrado de una manera bastante extraña y creo que no sé quién eligió la política de comunicación y en el momento que ha sido, que creo que ha sido nefasto en todos los puntos que han hecho, pero lo que tendrían que hacer en este momento es que ya tendría que estar avanzada llegar a un acuerdo, posibilitar un gobierno ya en la Comunidad Valenciana y ayudar, porque se ha hablado de caídas hasta del 20% del PIB de la Comunidad Valenciana, que es una auténtica barbaridad. Entonces pues evidentemente hay que quitar el gasto superfluo, el gasto político hay que reducirlo o eliminarlo lo máximo posible. Estamos en un problema de una espiral de déficit y de deuda en este país y no nos podemos permitir el desgobierno ni en el Estado, ni a nivel estatal, ni en ninguna de las comunidades autónomas. Y para esto están los políticos, es decir, el mandato es el que tienen, han tenido un mandato de las urnas, que lo cumplan y se pongan en marcha, y eso es lo que tienen que hacer rápidamente, tanto unos como los otros, es decir, es que creo que PP y Vox tienen que llegar a un acuerdo rápido para que esto salga adelante, se ponga en marcha. Pues veremos a ver cómo quedan todas esas negociaciones. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria, pero enseguida volvemos y empezamos a analizar esa tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado y todo lo que está dando de sí. 1:05 de la tarde, seguimos aquí en directo y turno para hablar de esta tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado. Hoy dos piezas claves en ese interrogatorio. Por un lado, Juan Lobato y por otro, Pilar Sánchez Acera. Para contarnos todo lo que está dando de sí estas primeras horas de esta tercera sesión, conectamos en directo. Dalia, pero están juzgando al novio de Ayuso, ¿no? ¿No? Bueno, yo es que he visto Televisión Española y a quien están juzgando es al novio de Ayuso, que ha debido cometer algún crimen o algo. Y creo que el fiscal general del Estado estaba como testigo, me parece. ¿O no? No, estoy equivocado. Vas a liar a mucha gente. No, será gente que no está informada, que Televisión Española está vendiendo a toda España que están juzgando al novio de Ayuso. El novio de Ayuso ha ido como testigo y como víctima del fiscal general del Estado, que es el que está juzgado. Para que los enteréis. Nosotros vamos a dar la información pues correcta, nosotros vamos a dar esa última hora. Venga. Y nos la va a dar nuestra compañera Alba Sánchez, que está en redacción, para contarnos de qué está dando de sí estas primeras horas. Muy bien. Muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos que hemos conocido que ya han declarado tanto el ex líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, y también la excargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. En concreto, han declarado en este juicio, como bien estabais comentando, que es un juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que implica a la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a González Amador. Lobato ha confirmado haber recibido por parte de Pilar Sánchez Acera ese pantallazo del correo y además unas breves instrucciones donde se le indicaba cómo podía utilizar esa información en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, Lobato también ha dicho en esta declaración pues que no quiso hacer uso de esa información precisamente porque no podía confirmar la procedencia de ese pantallazo, de ese correo. También confirma que si preguntó a Francesc Vallès es porque consideró que quien más podía saber sobre este tema era precisamente el secretario de Estado de Comunicación. El tribunal le ha preguntado si en algún momento consideró, si creyó que esta información procedía directamente de la Fiscalía General del Estado, y él ha vuelto a remitirse a una de sus palabras clave en esta jornada, a la prudencia, a que por supuesto no quiso hacer uso de esa información al no poder confirmar la procedencia y que prefirió dejarlo estar. Por su parte, Pilar Sánchez Acera también ha salido de la declaración, pero en su caso no ha dado ningún tipo de declaración a los medios. Sánchez, muchísimas gracias. Estamos pendientes de la última hora y de todo lo que vaya sucediendo en ese Tribunal Supremo. Como decíamos, Pilar Sánchez Acera habría sido la cabecilla de haber enviado esa información al propio Juan Lobato y así lo ha reconocido él mismo. También él mismo era quien hacía una serie de declaraciones al entrar a declarar justo a primera hora de la mañana y venía a decir algo así como que él va a colaborar en todo lo que sea posible con la justicia.
Pues con total, en fin, colaboración con la justicia y que se conozca todo lo que yo pueda aportar. Luego, si queréis, despacio, no tengo prisa ninguna, ¿vale? Así que nos vemos después. Que colaboración total con la justicia. Nada, luego comentamos todo lo que queráis, ¿vale? Y quien también se ha pronunciado acerca de este juicio es el ministro Félix Bolaños, aunque en esta ocasión ha dicho que prefiere no hacer ningún tipo de comentarios hasta que no concluya ese juicio. Máximo respeto y máxima confianza en el Tribunal Supremo y en la sentencia que dictarán en su momento. Y comprendan que en este momento, precisamente cuando se está celebrando el juicio oral, pues no me corresponde a mí ir comentando las declaraciones que se producen. Bueno, pues como decíamos, tercera sesión de ese juicio contra el fiscal general del Estado. Ahora sí, Julio, es momento de analizar, es momento de poner a cada pieza clave en su lugar y aunque no está físicamente en el banquillo de los acusados, la persona por la que se le está juzgando, a la que se le piden hasta 6 años de prisión, es ni más ni menos que el fiscal general del Estado de nuestro país. Es que la operación de diseño, o sea, de laboratorio, es que trabajan mucho los de la izquierda, trabajan mucho. Para ganarle a un tío que trabaja mucho tienes que trabajar más que él. Y si encima no tienes 1.100 tíos de gabinete repartidos por, como digamos, multidisciplinares, que son capaces de abordar los distintos temas con la inteligencia artificial, con información súper... Si no tienes eso y no tienes la cabeza clara para organizarlo, no se les puede ganar, porque encima ellos tienen todos los medios. Tienen todos los resortes para que llegue eso a la gente, no lo que tú quieres contar, llega lo que ellos quieren contar. Entonces, y aún así, los tíos están en 110 escaños, o en 100 y pico, 100 pocos. Imaginaos, o sea, imaginaos si son malos, y si la gente no les quiere, y Sánchez no puede salir a la calle, teniendo todo eso, miles de asesores, todos los medios de comunicación, cientos de millones para dedicar a los otros medios que no son públicos para que sean sensibles con ellos. Es increíble. Ignacio. Bueno, es que la declaración de Juan Lobato y la aparición de Juan Lobato, este señor, siendo todavía un cargo en el PSOE, se fue al notario y protocolarizó sus mensajes. Tú no haces eso si no piensas que hay un problema real y que te puede llevar a ti por delante. Entonces, ese movimiento supone, no sé si una aceptación de culpa, pero sí supone un movimiento para intentar librarse de la quema y de un problema grave. Al fiscal general ya le han desdecido que no existe un protocolo para borrar los mensajes. Es decir, tenemos un fiscal que en el desarrollo de su función ha obstruido la justicia. Directamente, o sea, esto no es presunto, este señor ha hecho esto, es decir, ha hecho un movimiento de borrado de sus archivos para que no le puedan juzgar por el contenido de esos archivos. Juzgan por obstrucción a la justicia. No. Eso es lo que es curioso. Claro, es curioso también. Me parece a mí, juzgan por revelación de... Pero es que se podía juzgar por más cosas. Por más cosas. Es más, la que es más evidente es que borró, porque lo otro hay que demostrarlo. Sí, sí. Que además borró los mensajes parece que no hay ni que demostrarlo. O sea, no hay un velo de borrado occidental. Es decir, este señor ha dicho que él ha borrado por patatas, pero que él lo ha borrado. Sí, sí. Entonces, bueno, pues estamos ante un esperpento total en el que este señor ya tendría que estar dimitido y está en el banquillo de los acusados, como bien decía Julio, es decir, es una performance constante en la que nos están haciendo una mascarada para que parezca que es otra cosa, y también es una moneda al aire, es decir, a ver qué pasa dentro de una semana o de cuando se produzca la sentencia de todo esto, a ver qué ocurre, pero por favor paremos ya esta mascarada. Lo mismo que hay otra cosa rara, un segundo, que es el tema de qué fue lo que se mandó, una nota de prensa o se mandó la copia de un mail. Eso es lo que yo tengo dudas, porque en los WhatsApp y en cosas que hay pantallazos de no sé, lo que más, o sea, al fiscal general se le acusa de haber mandado algo, pero no sé qué es, porque la nota de prensa, él mismo, ayer mismo, en el juicio, su secretaria declaró que se la había dictado él, sí. Con lo cual ya habría una prueba, pero no sé si exactamente el problema está en la nota de prensa o en haber mandado el mail sí. directamente. El mail. O lo que me temo yo es que la nota de prensa contiene los datos del mail que no deberían hacerse público.
Y entonces sería casi lo mismo. Entonces, sí, ahí lo que pasa es me he que se hecho un lío y amparan, no he se amparan conseguido. que la nota de prensa es posterior porque esa información ya era pública. Eso es. Bueno, yo- El kit de la cuestión está en que se mandó ese correo electrónico personal y a raíz de eso quieren o emiten ese comunicado, esa nota de prensa. Arturo. Yo no quiero entrar en muchos detalles porque están en los periódicos. Lo que sí quiero decir es que cuando se produce esta filtración es en pleno auge de la investigación sobre Begoña Gómez y yo creo que es un intento de equilibrar con una persona que muy cercana a una personalidad de la política como es Isabel Díaz Ayuso, pues el pulso político, porque ellos siempre desde el punto de vista psicológico están en la confrontación. Yo quiero decir que García Ortiz es el ariete, o sea, es el peón de una estrategia del Partido Socialista y sobre todo de Pedro Sánchez, que es el huevo de la serpiente, ¿no? Que no solamente de colonización de las instituciones, sino de subordinación administrativa de toda la arquitectura institucional del Estado al servicio de la Moncloa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un hombre que no es independiente, y por lo tanto ha denigrado la función del fiscal general del Estado, la dignidad del cargo, sino que es un hombre que obedece órdenes, ¿no? Y yo creo que ha hecho todo lo posible para que se desconfíe de él con fundamento. Exigió con urgencia, por ejemplo, el expediente de González Amador. Remitió el correo con la negociación propuesta, lleva la negociación propuesta a la Fiscalía, por la Fiscalía con su abogado. Y al poco rato, pues lo publicó una emisora de radio. Yo creo que hay una cronología concordante en los hechos, ¿no? Y además, me parece que es muy relevante que la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, que le dice, has sido tú el que la ha filtrado, y el otro le dice, bueno, eso ahora no le importa, ¿no? Es decir, es un señor también, como recordabas tú, que ha borrado todas las pruebas que podían de alguna forma accesarle, ha borrado todos los mensajes del móvil, con lo cual eso significa, si no tienes miedo a los mensajes, pues una cierta incriminación. Pero detrás de esto, o sea, lo que late es una situación que se tiene que saldar desde el punto de vista de lo que es es decir, hay un ataque brutal durante toda la legislatura de Sánchez a la judicatura, a los jueces. Si el Tribunal Supremo, que son 7 magistrados, absuelven a este señor, que yo creo que es un señor con una trayectoria absolutamente deleznable, o sea, que lo único que es un peón del Partido Socialista y no es un fiscal general del Estado que merezca ese nombre, están dando una victoria política a Sánchez y por lo tanto una derrota de la justicia, porque si hay algún enemigo de la justicia en España, porque es un hombre que está al servicio del gobierno y no al servicio de la justicia, ese es el fiscal general del Estado. Entonces ese es el final del partido. Mire usted, el final del partido es que este señor, que vamos, que no parece que sea una hermanita de la caridad, que se ha mantenido en el puesto contra toda lógica, es decir, que contra toda lógica, cuidado, el principal agente desestabilizador de la democracia en España es Sánchez, ¿no? O sea que ni cree en la Constitución, ni en los límites institucionales, ni en las reglas del juego, ni absolutamente en nada, solamente en un poder, en un poder personal, en un poder además, un poder corrupto y prostibulario, que tanto en la Moncloa como en los entornos familiares, y en el partido, y que lo único que le interesa es mantenerse en el poder a toda costa. Y ese señor está al servicio de eso, no está al servicio de la justicia. Y desde luego parece evidente que se ha urdido una trama muy evidente para revelar secretos. El Colegio de Abogados, que no es cualquier cosa, que se ha presentado como acusación particular y le pide 4 años, porque la revelación de secretos está cimentada en un derecho que es un derecho básico, que no se puede negar a nadie, que es el derecho a
a tener un juicio justo, el derecho a tener las garantías procesales, el derecho, en definitiva, a que tu inocencia se pueda de alguna forma a través de un juicio justo poder demostrar, ¿no? Entonces me parece que la batalla final y por donde están las cosas es si va a ganar la justicia esta batalla o la va a ganar Pedro Sánchez, ¿no? No sé, yo hace tiempo que le escuché a Pedro Sánchez decir algo que era una obviedad, y es que la Fiscalía depende del Gobierno. Por tanto, depende del presidente del Gobierno. Arturo Moreno acaba de hablar mal del fiscal general del Estado. Ha dicho que es impresentable y que lo que está haciendo. Mañana Arturo Moreno tiene un problema judicial y el fiscal, que es el que acusa, es el que puede, digamos, pedir medidas cautelares, el que puede hacerte daño desde un punto de vista personal y patrimonial, depende de ese señor del que acaba de hablar mal Arturo Moreno. Entonces, claro, hoy Arturo Moreno es un señor que sabe que si pasa, que no pasará, pero si pasara por la decisión de un fiscal que depende del fiscal general del Estado, jerárquicamente, va a tener un problema. Es decir, que esa seguridad jurídica de la que habla Arturo, que es básica, se ha quebrado. El derecho a la defensa. Se ha quebrado. Entonces, eso la gente tiene que saberlo. Es decir, que hoy afecta a uno, pero mañana, hoy es el novio de Ayuso, pero mañana será no sé quién. Es decir, cualquiera que esté enfrente del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado tiene en su mano imputar, procesar, pedir medidas, etcétera, etcétera, de personas particulares que no pueden defenderse. Entonces, cuidado porque es gravísimo. O sea, no es un asunto menor. Tan grave como que hoy Televisión Española diga que el que está imputado prácticamente es el novio de Ayuso. Eso es de una bajeza moral y de una gravedad desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de la democracia, total. O sea, hoy Televisión Española debería cerrarse. Cerrarla. Porque está yendo directamente contra el Estado de Derecho. Está atentando a la democracia y al Estado de Derecho. Está mintiendo flagrantemente y manipulando a la gente. Entonces, oye, yo creo que ha llegado el momento también de plantear un poco las batallas donde ellos las están poniendo, que es amenazando directamente a nuestras libertades, a nuestra propiedad, a nuestra seguridad jurídica, a nuestras vidas, a nuestra... En fin, yo creo que hay que ir en serio, porque esta gente va muy en serio. Y además están planteando una reforma en virtud de la cual quien va a instruir no van a ser los jueces, van a ser esos que dependen de este que está sentado, debería estar sentado ahí abajito y no arriba. Imaginaos si encima la instrucción ya depende del fiscal, como planteó Gallardón, por cierto. Imaginaos. En fin, no sé. Es que yo muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Julio, de verdad. Yo iba a ir en esa misma línea. Yo quiero recordar a todos los telespectadores que se está juzgando a García Ortiz, está procesado porque ya ha habido un magistrado del Tribunal Supremo que ha visto indicios ciertos y fehacientes de la comisión de un delito de revelación de secretos. Es decir, que ya en la fase previa un magistrado también del Tribunal Supremo ya ha visto que se ha podido cometer una serie de delitos, en este caso el de revelación de secretos. Dicho esto, que es una cosa bastante importante, es decir, que ya hay un magistrado que considera que esta situación se ha dado. Porque García Ortiz no está sirviendo la ley, está sirviendo a su amo y señor, a Pedro Sánchez. Y de hecho, en este proceso, en este procedimiento judicial, desde el primer momento, lo que ha aparecido por parte del poder público es que eran Sánchez, Bolaños como ministro de Justicia y el propio fiscal general del Estado los que estaban juzgando a los magistrados que le están juzgando. Es decir, una cacería mediática brutal contra los magistrados porque consideran que son fachas, que esto es imposible, que esto es una persecución. Es decir, que de una u otra manera está sobreviviendo el Estado de Derecho muy a pesar del gobierno, pero están en esa pugna, con esa cacería mediática, calumniando, injuriando y con esas campañas fuertes contra cualquier juez que quiera investigar un hecho delictivo por parte del gobierno o de un elemento cardinal del gobierno, en este caso, por ejemplo, el fiscal general del Estado, como muy bien apuntaba Julio, está nombrado por el gobierno. Y hay una cuestión muy importante. Aquí hay una acusación particular y también hay una acusación popular.
Y el Partido Socialista está maniobrando jurídicamente porque quiere cambiar las leyes para que no existan acusaciones populares en España. Y como también muy bien apuntaba Julio, quieren que la fase de instrucción ya no la ejerzan los jueces libres e independientes, sino que sean los fiscales, cuya estructura es jerárquica y sirven al fiscal general del Estado, que a la vez está sirviendo últimamente al gobierno de turno. Entonces, bueno, esto es sumamente grave. Y además es que García Ortiz, no se nos olvide, que ya la ha corregido en varias actuaciones suyas importantísimas, por ejemplo, a la hora de designar determinados fiscales, ya la ha corregido el Tribunal Supremo por desviación de poder. Desviación de poder quiere decir arbitrariedad y te he colocado a ti porque me da la gana. Y eso ha sido corregido por el Tribunal Supremo. Es decir, que el fiscal general del Estado ya ha tenido unas actuaciones previas absolutamente lamentables y de hecho es el primer fiscal general del Estado de la historia que está procesado. Pero es que además el Consejo General del Poder Judicial ya dijo que no le consideraba idóneo a este fiscal general del Estado para ejercer las funciones constitucionales, es decir, velar por la independencia del Poder Judicial y también por el imperio de la ley. Y esto es sumamente grave. Yo coincido absolutamente con el diagnóstico que ha hecho Julio. Esto es una batalla fundamental para Pedro Sánchez, para tener colonizado todo el Estado de Derecho y en este caso una pieza elemental. Acordaros, por ejemplo, la actuación de la Fiscalía con el proceso separatista al final. Ha sido lamentable después de la aprobación de la amnistía. ¿Por qué? Porque quieren servir a una causa política. Y yo lo que pido, y eso es lo que espero, es que finalmente se juzgue al fiscal general del Estado como si fuera cualquier otro ciudadano, cualquier otro español. Es una vergüenza absoluta que pueda tener unas prebendas o prerrogativas por el cargo que ocupa, precisamente cuando tiene que ser modélico para servir a la sociedad. Porque, repito, las instituciones están para servir a la sociedad y no al revés. Por tanto, si cualquier otra persona fuera condenada por este mismo hecho, que también sea condenado el fiscal general del Estado, por mucho que caiga también luego detrás el presidente del gobierno. Por mucho que detrás caiga el presidente del gobierno. El fiscal general del Estado está defendido en este juicio por el abogado del Estado y por todos los fiscales que dependen de él, lo cual es una absoluta locura. Pero yo quiero plantear la gran pregunta que a mi juicio se van a tener que plantear los jueces. Es decir, ¿alguien piensa que un señor que ha cometido teóricamente un delito fiscal y que está dispuesto, y además que sabe la posición que tiene de cercanía con un personaje público tal, pero cómo se le va a ocurrir filtrar al señor González Amador o a nadie de su entorno esa acta, esas conversaciones que mantenían con el fiscal? ¿Cómo va a poder él, es que tirarse un tiro en el pie, es suicidarse si hubiera eso hecho? Está clarísimo que la filtración ha venido de los círculos oficiales del gobierno y que ha nacido en la Fiscalía. Luego si ha sido Moncloa o no ha sido tal, pero que a nadie se le ocurre, es decir, dispararse un tiro en el pie y filtrar un tema que te está comprometiendo desde el punto de vista del derecho a la defensa. De acuerdo, al igual que borrar determinados mensajes de tu WhatsApp o del correo electrónico no lo haces precisamente porque ahí está la prueba que te va a exculpar. Porque evidentemente es la que te va a inculpar. Esto es lo que está pasando. Y por eso ya un magistrado del Tribunal Supremo, libre e independiente, ha dicho que se le procese a este señor. Es decir, que ve indicios ciertos. Lo que pasa es que en la fase del proceso penal, que es muy garantista, como no puede ser de otra manera, hay una fase de instrucción y una fase ya del procesamiento y de juicio. Claro, y ahora tendrá que resolver. Pero que ya ha ido un magistrado del Tribunal Supremo que considera... Puede ser que este magistrado del Supremo haya sido avalado después por otra instancia, por otra sala, porque el fiscal recurrió lo que decía este. Claro. O sea, que ha habido otra sala después, que creo que eran 3, donde hubo un voto particular, pero hubo 2-1 diciendo que tira para adelante. O sea, que no es solamente, un magistrado. No, por supuesto. Además, efectivamente, cuando luego recurrió, fue confirmada esa resolución judicial. De la misma manera que el Consejo Fiscal, lo que decías tú de la aplicación de la ley de amnistía, en la Junta de Fiscales se votó 19-17. Claro. Que no está mal, ¿eh? O sea, es casi empatadito. Y de la misma manera que tuvo el nombramiento de Dolores Delgado, lo anuló el Tribunal Supremo. Pero en España se va a consentir que los jueces y magistrados que están persiguiendo la corrupción tengan miedo.
¿Se va a seguir consintiendo que determinados medios de comunicación den voz a determinados políticos que les ponen en la diana, que les están insultando, difamando, calumniando un día tras otro? Esto es lo que está pasando en España. El poder político y el poder mediático dirigido por esta gente está presionando a los jueces y magistrados que quieren simplemente cumplir con su obligación, que han opositado y son jueces y magistrados precisamente por eso, para que el imperio de la ley siga en España. Y esto es lo que estamos ahora mismo dilucidando. Ese es el gran choque que estamos viendo últimamente. El poder político, en este caso el gobierno, que quiere cooptarlo todo y que aquí se abola, que se acabe con el Estado de Derecho y con la separación de poderes. Esto es lo que está en cuestión hoy. Y que determinados medios de comunicación están ayudando a esa premisa del gobierno y del Partido Socialista, porque les ponen en la diana esas campañas mediáticas. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede permitir eso? Bueno, ahondando en lo que ha dicho Julio, o sea, yo, por ejemplo, que estoy en casa muchas mañanas y pongo la televisión y paso por la 1 simplemente para comprobar que cómo es posible, o sea, me froto los ojos y un programa que se llama Mañaneros, ¿cómo se pueden decir esas cosas tan sectarias, tan carentes de rigor, de veracidad, de falta de pluralismo? Y eso está avalado por un Consejo de Radio y Televisión que no sé qué hace el Partido Popular metido en el Consejo de Radio y Televisión Española, porque yo me iba mañana y dice, mire, aquí están las llaves, hagan con ustedes lo que quieran, porque yo voy a intentar dinamitar esto desde fuera. Hombre, por Dios, es una cosa insultante. Yo puedo entender que cualquier persona, al final, critique una resolución judicial de acuerdo a principios de derecho. Si todo es discutible y por eso se pueden recurrir las resoluciones judiciales. Pero que los políticos discutan y calumnien desde el punto de vista político, con argumentos simplemente políticos, en vez de jurídicos, resoluciones judiciales, es aplastar el Estado de Derecho, la separación de poderes, el sentido común en la nación. Y esto es lo que se está viendo con el fiscal general del Estado. Este es un juicio muy importante, el que se está celebrando estos días en España. Muy importante y que nosotros sin duda vamos a seguir dando voz, vamos a seguir contando las cosas como son, pero de un tema serio nos vamos a ir a otro. Un segundo, Natalie, perdóname, pero la gente tiene que saber, Mañaneros, quién lo produce y cuánto cuesta. O sea, mirarlo, porque lo producen una productora que se llama La Cometa TV, que es la que trabaja para Televisión Española. O sea, no es que los 6.000 trabajadores de Televisión Española hagan Mañaneros y tengan algo que hacer en Radio Nacional o en Televisión, no, están en los pasillos. Lo que hace Televisión Española es coger la pasta, esos 1.100 millones que se gastan, y contratar a La Cometa Televisión para que haga Mañaneros. La Cometa Televisión es la misma compañía que hace las encuestas del Sigma 2. La misma. Y hace Mañaneros. Porque a La Cometa Televisión seguramente le da lo mismo a quien sirve. Si seguramente mañana estará dispuesta a hacer un programa para no sé quién, hasta para el Toro Televisión. Pero que sepáis que lo que veis por la mañana no está producido por Televisión Española, no. Le han encargado a una productora externa que cobra un pastonazo por hacer eso. Y se lleva el dinero público a una productora externa mientras tienen a la gente parada en los pasillos de Radio Nacional de España y Televisión Española. Es que eso que dices lo denuncian los propios trabajadores de Radio y Televisión Española. Lo denuncian un día tras otro. Me voy a hacer una entrevista contigo, Natalia, para explicar las cosas por dentro, porque, claro, los que llevamos muchos años en esto no lo sabemos. Y es importante. No es Televisión Española haciendo el programa Mañaneros, no. La Cometa TV. Vamos a ponernos serio, Julio, si te parece, porque España sigue enfrentando niveles de pobreza y exclusión social entre los más altos de la Unión Europea. El aumento del coste de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y las desigualdades educativas y laborales condicionan el futuro de miles de personas, muchas de ellas niños y niñas. En Valencia, la Fundación La Caixa y sus entidades colaboradoras trabajan para cambiar esa realidad a través de programas sociales que ofrecen apoyo educativo, acompañamiento familiar y oportunidades para las personas más vulnerables. Uno de sus pilares es Caixa Proinfancia, que desde 2007 ha acompañado a cerca de 400.000 niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, ayudándoles a mejorar su rendimiento escolar, su autoestima y sus relaciones con el entorno. Maribel López, técnica de Save the Children, destaca que lo esencial es tratar a estos niños y niñas como lo que son, sujetos de derechos, acompañándolos con dignidad y respeto. La atención se extiende también a las familias con talleres educativos y apoyo psicológico que fortalecen
en la comunicación y crean redes de ayuda en la comunidad. Historias como la de Pamela Sandiiza o Blanca Adela Flores Menéndez muestran cómo el acompañamiento constante y las actividades de ocio y formación permiten a los niños crecer seguros y a los padres sostener a sus familias en un contexto difícil. En la edad adulta, programas como Incorpora de la Fundación La Caixa facilitan la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, ayudándolas a recuperar la confianza, la autoestima y la posibilidad de proyectar un futuro estable. Historias como la de Juan José Garrido, que tras años de desempleo encontró apoyo, formación y empleo temporal, ejemplifican cómo la acción social puede transformar vidas. Invertir en infancia, formación y empleo ya no es solo una cuestión de ayuda puntual, es la vía más eficaz para construir una sociedad más justa. Con iniciativas locales, nacionales e internacionales, la Fundación La Caixa mantiene su compromiso de ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan, reafirmando que cada acción social tiene el poder de cambiar vidas. Una labor fundamental. Y antes de irnos a publicidad, Julio, veíamos que de repente nuestro plató, nuestra mesa, bueno, pues se ha decorado con algo que no solamente es bien visto, sino también que vamos a ver, esto es una hora muy mala, pero yo creo que hoy nuestros contertulios merecen el jamón de Navarretinto. A Francás no hay que decírselo, ni abrirle esto. Franqui ya... Recuerdo viejos tiempos. Pero ya veo que vosotros también habéis comenzado, pero solo el olor de este jamón. Es noviembre, vienen las Navidades y la gente compra jamoncito o compra cosas para los días tal. Es mejor anticiparse y comprarlo ahora, porque luego o ha subido el precio o no hay. Así que yo no he probado un jamón como este. No, para mí no existe un jamón de 5J, es una cosa espectacular. Pues iba a decir, lo vamos a probar la mesa, creo que la única que falta por probarlo soy yo, nos vamos a ir a publicidad, vamos a probar este jamón y a la vuelta pues seguimos con... Y si vais a comer fuera de casa, la Nicolasa. Ya está. Recordad, en Velázquez 150 lo acaban de reabrir, era el restaurante que está debajo de Urrechu y que antes era Masterchef. Bueno, pues Arturo Fernández lo ha reabierto. Se come y además tiene una terracita para hacer cosas que no puedes hacer dentro, que vale la pena. La Nicolasa, Velázquez 150, no dejéis de pasar por allí. Yo, desde luego, voy a pasar por allí. Pues Nicolasa para comer, pero de momento Navarretinto para ir abriendo apetito. Nos vamos a publicidad. En la Nicolasa, Natalia, con el carnet de socios del Club de Amigos, 10% de descuento. ¿Cuál es la Nicolasa? No, eso no lo sé. Habría que saberlo. Nos vamos a publicidad. Enseguida seguimos aquí en Dando Caña. 2:20 de la tarde, seguimos en directo y abrimos página de corrupción con el foco puesto en Ángel Víctor Torres, porque el ministro ayer desmentía cualquier tipo de relación tanto con Koldo García como Víctor de Aldama. Se confirmaba esa cena que habían tenido en 2020 tanto Víctor de Aldama junto con el ministro, pero es que también vamos conociendo más detalles sobre esas conversaciones que habrían tenido con Koldo García, esos mensajes que se habrían intercalado, que bien podría ser cierto que demuestran una clara relación familiar por el contexto que tenían. Escuchen. Durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Canarias compró mascarillas por más de 12 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama Koldo. Según la UCO, no todo fue una operación administrativa, también hubo presiones y Torres no fue un actor pasivo. Hubo conversaciones constantes e intercambios de mensajes más que habituales entre Ángel Víctor Torres y Koldo. Tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú. Todo me toca a mí. Todos los mensajes tenían un tono cercano, lo que da a entender que había confianza entre Koldo y el presidente canario. Puedes intentar que acepte esto. Si lo consigues, se acabó esta mierda. Si lo consigues, me dejo violar por ti. Koldo pide favores, concretamente quería agilizar contratos, y Torres lo utilizó de intermediario para poder hablar con Ábalos. Le mandé varios WhatsApps a José Luis, no sé si lo ha visto. Mándame un WhatsApp cuando acabe el Consejo de Ministros. Está en el Congreso, interviene él, termina y te digo. El jefe no me responde al mensaje. ¿Le llamaste y no te respondió? La relación entre estos actores principales de la trama era cada vez más estrecha y de confianza. No hay manera con ella. Dan ganas de tirar la toalla y estoy al límite. Normal, yo lo entiendo. Mientras, Illa estaba ralentizando los contratos de las mascarillas. No aguanto más. Tengo una tremenda fortaleza, pero no peleo contra muros. Disculpa que me desahogue. Una de las últimas conversaciones del informe refleja cómo el presidente de Canarias le pide ayuda y consejo a Koldo, algo que ya
era de costumbre. Debo intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e Illa. ¿Qué te parece? ¿José Luis sabe que quiero verlos? ¿Le enviará WhatsApp a Pedro? Sí sabe. Para que se produzca el encuentro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Salvador Illa, presidente de Cataluña, José Luis Ábalos, exministro, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, y Koldo, todos ellos en el punto de mira de esta investigación como posibles protagonistas de la trama. Bueno, unos mensajes que juzguen ustedes mismos, pero está claro que sí que tenían más que una relación profesional, Koldo y Ángel Víctor Torres. Julio. No, ¿qué voy a decir si se hablan por sí mismos esos mensajes? Son tremendos, es tremendo. Arturo, prefiero que diga algo. No, hombre, es que a mí me hace gracia esto porque, bueno, ahora he visto que tenía un sistema de incentivos, porque le había prometido que si resolvía el asunto, que se dejaba violar. Sí, y claro, pues eso, un sistema de incentivos. En esta trama es lo que faltaba. Pero aún así, qué sutil. Que vamos a ver, este señor es como el autocobrador del frac, ¿no? Es decir, él mismo estaba saboteando a la propia administración que presidía, una especie de esquirol dedicado, en vez de que se cumpliesen todos los requisitos en una adjudicación pública, de ver la solvencia de la empresa, la calidad de los materiales. Por cierto, pagaron por adelantado el 50%, porque era una técnica habitual y había recibido la mitad del botín. Bueno, estaba empeñado diciendo que iba a levantar por el aire a la funcionaria que estaba parando esto, unas cosas verdaderamente lamentables, estaba empeñado en que estos señores cobrasen. O sea, en vez de defender a la administración pública de la que es presidente en esa comunidad autónoma, se dedicaba a velar por los intereses de terceros. O sea, era una especie de empleado de ese triángulo tóxico, ¿no? Mintió en el Parlamento, o sea, dijo que no había hablado con Koldo García, y ahí están las conversaciones, y dijo que no conocía al Dama, y han salido, hay una conversación donde al Dama le dice que le pueden plantear unos laboratorios para hacer test de antígenos. Ahí están las cosas. Y encima sale ayer en una rueda de prensa y diciendo que esto es la constatación de las mentiras y difamaciones que ha sufrido durante muchísimos meses. Bueno, no sé, en fin, el nivel de responsabilidad política en el PSOE es inexistente, es la cosa nostra, este es de los nuestros y por lo tanto lo defendemos y tal. Y esto forma parte del golpismo cotidiano del presidente del gobierno y sus acólitos, que ni siquiera son ministros, ¿no? Porque son un grupo de... Pues lo van a proteger, porque este señor hace 15 días estuvo inaugurando el monumento a la masonería que han hecho en Tenerife y en el que el Estado ha puesto 3 millones de euros. Arturo, adelantaba esa comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres. Vamos a escuchar fragmentos porque dejó varios titulares. No hay ningún añadido, ningún párrafo en el que la Unidad Central Operativa demande y le pida al juez que haga investigación alguna con respecto al presidente de Canarias, que fui yo, ni a nadie del Gobierno de Canarias. Creo que esto es muy importante porque en ninguna de las páginas, en ninguno de los párrafos, en ninguna de las afirmaciones de ese informe hay ninguna actuación delictiva por parte del Gobierno que tuve el honor de presidir y, por supuesto, también con respecto a mis actuaciones. Y anunciaba precisamente en esa comparecencia que iba a denunciar directamente a Víctor de Aldama, y este respondía a última hora de la tarde en un programa de televisión y la verdad que dejaba sorprendidos a todos. Después de más de 400 folios, la UCO no detecta ninguna actuación ilícita, ilegal por parte del presidente de Canarias que fui, ni por parte de mi gobierno. Las actuaciones que se hicieron fueron para defender siempre el interés general, jamás el interés propio. Las consideraciones finales no añaden que se investigue a nadie por parte de la Unidad Central Operativa. El Tribunal Supremo ya ha finalizado su instrucción y después de que el juez Puente pidiera a Aldama que entregase pruebas contra Torres, no soy citado en ninguna condición, por tanto quedan también evidenciadas sus falsedades, sus mentiras y sus vilezas, por lo que interpondremos. Ahora es el momento de poder hacerlo tras las 2 demandas presentadas, una demanda por la intromisión al honor familiar y personal. Ha quedado claro y demostrado por un informe de la UCO que es así, que me conocías Ángel, claro que me conocías y mucho. También han sacado lo de la cena, que bueno, que le voy a dar explicaciones de la cena, de Jalay, de muchas cosas que en el informe de la UCO tengo que dar luz, y mejor que yo, creo que nadie puede dar esa luz
a ese informe de todas las veces que venías a Madrid, para qué venías a Madrid, por qué te interesaba tanto estar con Ábalos, por qué le pedías tanto a Koldo que te hiciera reuniones con Ábalos, que te metieran en la reunión con Delsi. Basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto engaño y decir la santa verdad, de una santa vez, que sois una panda de mentirosos. Una panda de mentirosos y sigue con su idea, sigue con su certeza de que sí que se conocían, de que sí que hubo una relación directa entre ambas partes. Sí, a ver, a mí no me cuadra el informe con lo que Aldama ha dicho de este personaje siempre, con lo cual o faltan datos o hay algo es pura imaginación. De todos modos, hoy sale una noticia muy interesante, escrita por Teresa Jiménez, muy conocida en esta casa, sí. Perdón, por Teresa Gómez, en The Objective, que dice: un primer informe de la UCO sobre Torres tenía referencias a Sánchez que han sido eliminadas. Y después explica que no eran pocas las referencias y que fue el juez el que hizo eliminar y que se elaborara un segundo informe. No entra en muchos más detalles, pero a mí me gustaría ver el primer informe también. Y dejaría en evidencia, bueno, que Pedro Sánchez sí que estaba al tanto. Bueno, no sé quién ha dicho que había como 600 referencias, pero eso igual me lo invento o lo digo de pasada, pero es un dato. A partir de ahí, de momento, sobre ese señor Canario, lo único que está claro es que mintió en su comparecencia y las veces que le han preguntado. A partir de ahí, me faltan datos para corroborar lo que ha dicho Aldama de él, que son distintas cosas. Ignacio. Sí, bueno, mentir no es novedad, ¿no? Porque ese señor no hace más que mentir. O sea, pero aunque fuera una comisión de investigación y es verdad que está... En el Congreso, en el Senado es delito. Es delito, efectivamente, pero bueno, no va a entrar en la cárcel por ese delito, sino que parece ser que quizás por otros. Pero por ese no, porque además la pena es de 1 año. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver. Koldo. O sea, hablaba con Koldo y los ministros. Koldo con los ministros. Koldo debe tener un gran padrino. ¿Quién está por encima de los ministros? El presidente del gobierno. Es que si no, no tienes esa capacidad para deambular, para moverte y a celebrar contratos con los diferentes ministerios. Por lo tanto, aquí lo que se pone la lupa es sobre un contrato de más de 12 millones de euros en un momento crucial para la sociedad española, donde estábamos encerrados y el Partido Socialista quería lucrarse a través de determinadas empresas donde estaban participando personas muy vinculadas con el Partido Socialista y con el Gobierno. Por tanto, el Gobierno estaba permitiendo que unas empresas, como por ejemplo las que participaba Koldo y Aldama, se lucraran en un momento determinado. Eso sí, ¿con qué contratos? Bueno, con contratos a base a sobrecoste, es decir, a coste superior de mercado. ¿Con qué empresas? Empresas que no tenían ningún tipo de experiencia precisamente en este sector y en esta materia determinada. Por tanto, cuando además resulta que determinados funcionarios alertaban de determinados problemas, resulta que Koldo llamaba al ministro para que el ministro le solucionara los problemas. Y si no, estaba por ahí un tal Illa y un tal Pedro. Pues no lo sé, yo creo que blanco y en botella. Uno, no te puedes desenvolver en los ministerios si no tienes un padrino y una capacidad tremenda. En este caso, evidentemente, si el ministro o los diferentes ministros hablaban con este señor, es porque tenía un padrino superior. Porque de verdad, no hace falta darse cuenta que un portero, en fin, no sé si es la persona más adecuada, en concreto, para celebrar contratos con la administración. Es muy raro. Muy raro. Nos suena muy raro. Oye, y el informe de la UCO lo hace respecto de esas cuestiones. No sé, Francas, a ti te está investigando la UCO. Hay informes concernientes a tu actividad política, a tu actividad con mensajes un poco curiosos. Pues eso es el Partido Socialista. Sí, eso es el gobierno de Pedro Sánchez. Diríamos que a lo que huele eso y a lo que suena es evidente. Pero al tema judicial hay que ir con pruebas. Y así como parece que el otro chico, que es Santos Cerdán, en el momento que salió el informe duró 2 minutos, porque es que era... A este, fuera de las cosas de mentir, donde ha mentido, y después impulsar un pago a pesar de que sus propios funcionarios le dicen que no, como toda la vista estaba puesta en sus relaciones extramatrimoniales y al mismo tiempo en que hubiera forzado las compras, esto, como no sale en el informe, ha salido él diciendo, ¿veis? ¿No? Y una refinería, las grandes acusaciones, o sea, te han pillado robando, pero te dices, pero no has matado al tío de la tienda, ¿no? Es que desde luego, o sea, y como habían dicho que habías matado... No hay una sentencia judicial, ya, pero como hay un proceso de investigación por parte de la UCO. Pero Ignacio, como habían dicho ya tan determinante, que había matado al tío, y dice, no, si el tío está vivo, yo lo único que he hecho es robarle, pero el tío está vivo. Hombre, claro, pobre chaval, la han acusado injustamente. Yo creo que hay un tema muy importante aquí, que hay mucho oculto, porque ha habido mucho más de fondo previo. Es decir, si hablaba de que había señoritas de compañía, luego no las hay,
No, hasta ese momento. Ha salido sacando pecho diciendo que no había. Por eso sí, o sea, pero el otro sigue diciendo que había. Es decir, ha habido mucho más de fondo con todo esto, ha habido mucha información por debajo antes de que saliera el informe. Ahora el informe no dice todo lo que tiene que decir y es que hay muchas más cosas, seguro. Entonces, el problema de todo esto es que ya hemos entrado en una dinámica que las expectativas llegan a un punto que, macho, no se es que, claro, que este tío ya, o sea, que el informe dice que ha robado. Entonces, ¿cómo puede salir sacando pecho? Es que es terrible. Pero sí, está claro que la corrupción sigue acechando, sigue acorralando al Partido Socialista, al Gobierno. También conocíamos en las últimas horas que otra de las personas señaladas con toda esta trama de las mascarillas era la ministra Yolanda Díaz. Eso se lo contaremos en los próximos días, pero turno para abrir esa página internacional y para conocer todo lo que ha pasado en estas últimas horas en Nueva York. Pues sí, esta noche ha habido elecciones en Estados Unidos, en 39 de esos estados de alguna u otra forma, pero las elecciones que han llamado la atención no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha sido esa carrera por la alcaldía de Nueva York, donde no ha habido sorpresas. Finalmente, Zohran Mamdani, el representante demócrata, ha ganado estas elecciones con un poquito más del 50% de los votos, derrotando a Curtis Sliwa, que era el representante republicano, que ha cosechado como un 7% de los votos, y a Andrew Cuomo, que se presentaba como independiente y logró un 41% de esos mismos votos. Bien, ya lo saben, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York y tiene bastante claro cuál es su plan en esta legislatura. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, alimentada por inmigrantes y desde esta noche liderada por un inmigrante. Sí, pero además de este reconocimiento que tiene Mamdani con respecto a sí mismo, también ha querido llamar la atención del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, al que ha pedido que subiera el volumen en sus declaraciones y también ha lanzado este mensaje. Y si abrazamos este nuevo y valiente camino, en lugar de huir de él, podemos responder ante la oligarquía y el autoritarismo con la fuerza que temen, no con la complacencia que ansían. Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y hacer sangre durante todo el discurso. Ha comenzado esta batalla contra el presidente de los Estados Unidos y claro, Donald Trump no es de esos que rechaza batallas precisamente y por ello el presidente ha acudido a su cuenta de Truth Social donde ha lanzado un mensaje bastante claro. De hecho han sido 3 palabras y así comienza. ¿El qué? La batalla por Nueva York, porque Donald Trump ya avisó que si Mamdani salía como alcalde, veríamos qué ocurriría con la financiación con respecto a este estado. Bien, pues es que la batalla ha comenzado incluso antes de que Mamdani hablara, porque atentos a las imágenes que les vamos a mostrar. Justo antes de que el nuevo alcalde de Nueva York saliera a ese estrado, vemos cómo la pantalla cambia porque la han hackeado y sale el escudo de los New York Knicks, que es el equipo de baloncesto del estado, pero en vez de poner Knicks pone Trump es tu presidente. Así que se sellan así unas elecciones que, bueno, que son realmente importantes de cara a las elecciones del año que viene, esas elecciones de medio mandato, pero sí quiero enfatizar que, bueno, que se ha vendido mucho como que Nueva York ha sido un golpe muy duro para Donald Trump. Yo creo que estaba bastante claro que Mamdani iba a ganar y, de hecho, lo hablaremos esta noche, pero creo que para los republicanos y para Donald Trump han dolido mucho más las elecciones en Nueva Jersey, donde los demócratas han recuperado los condados que había ganado Donald Trump, y también en Virginia, donde ahí lo que sí que ha ocurrido es que el gobernador ya no es republicano y ahora sí es demócrata. Un Donald Trump que, por cierto, hoy cumple su primer año como presidente de los Estados Unidos, un primer aniversario de mandato. ¿Era previsible o no era previsible esas elecciones en Nueva York, ese resultado? Creo que en Nueva York está clarísimo, ahora sacar un 7% el republicano es como para mirárselo. Pero es que era horrible porque el propio Trump había dicho que este no tenía ninguna posibilidad y había apoyado públicamente a Cuomo. Al independiente, sí. Gubernamental que hemos tenido hace bastante poco por todos los problemas económicos que tiene. Sigue el cierre. Sí. Pues, evidentemente una política expansiva de gasto, que es lo que prueba este señor, pues es bastante complicado. O sea, vamos a ver qué ocurre y hay que estar atentos en próximas fechas a ver qué ocurre, pero evidentemente no. O sea, una cosa es
Una cosa es hacer discursos políticos y otra cosa es gobernar. Entonces vamos a ver cómo realmente gobierna y qué hace realmente, ¿no? De hecho, pese a todo, el 60% de los votantes decían que las medidas que iba a lanzar Mandani que no eran creíbles y que no eran abarcables. Así que, pues lo que dices, una cosa es prometer cosas y otra cosa ver si se las puede hacer de verdad, ¿no? Pues malestar social existe. Arturo, rápidamente un titular, que nos quedamos sin tiempo. Que el malestar social, es decir, en Nueva York es la ciudad más cara del mundo, dicen, y la gente no puede vivir, y la crisis del poder adquisitivo está en Nueva York, como está en Madrid, como está en el resto de España, por ejemplo, de Europa, ¿no? Pendientes estaremos de todo lo que sí, pendientes estaremos de Sandra a partir de las 9:26 de la noche en 2 continentes, no se lo pueden perder, y tampoco se pueden perder nuestra cita mañana a partir de las 12 del mediodía, como siempre aquí, para seguir dando caña. Muchísimas gracias a toda la mesa, gracias a ustedes, les veo mañana, como siempre, hasta mañana.